Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder satura todo nuestro ser. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder satura todo nuestro ser. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder satura todo nuestro ser. Consejero y consolador, toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable. Consejero y consolador, toma tú el control. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. El Señor les bendiga, muy buenas noches. Nuevamente tenemos la oportunidad y el privilegio del Señor de acercarnos a ustedes a través de este medio, sabiendo que el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros cada vez que su palabra es predicada. Para iniciar quisiéramos poner este momento de reflexión de la palabra en las manos de Dios para que podamos hacer las cosas conforme Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por el infinito amor y misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú tomes desde ya el control, Padre del cielo, de esta predicación, de este mensaje, de lo que ha de llegar a cada uno de tus hijos, Padre del cielo. Sabiendo, oh Dios, que tu palabra claramente lo define, Señor, que irá a cada uno de nosotros y no retornará vacía sin antes haber hecho aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro.
Amén. Este mensaje seguramente lo han oído de diferentes formas y con diferente motivo. Y el Señor ha tenido un propósito especial en cada uno de esos mensajes. En esta oportunidad queremos este mensaje dividirlo en 2 partes. Vamos a hacerlo en 2 jueves. La idea es que llegue este mensaje completo en estas 2 partes en las que va a ser expuesto. Desde ya les pedimos que no se pierdan la segunda parte, porque va a ser importante completar el mensaje de forma que lo podamos recibir de acuerdo como el Señor lo ha previsto. El mensaje es sobre la parábola del sembrador. Regularmente hemos escuchado este mensaje con el enfoque de la predicación de la palabra para la conversión de los que han esperado recibir al Señor y que llegan a algún lugar a poder escuchar la palabra. Y buscamos que el Señor haga una obra especial y la gente se convierta. El mensaje ha ido cómo hacer eso. Ahora quisiera que estudiáramos a fondo la parábola. Tal y como el Señor dio la explicación a sus discípulos de una manera privada, ahora lo hacemos de una manera pública, de forma de que cada uno de nosotros podamos entender a fondo cuál era el propósito de esta parábola. Iniciando la meditación de la palabra, vamos a ver que esta parábola está descrita en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces vamos a ir viendo cómo está descrita en cada uno de los evangelios, porque tiene sus particularidades. No dice exactamente lo mismo. Hay diferencias. Y estas diferencias son fundamentales para entender lo que esta parábola tiene para nosotros. Quisiera que usáramos para esta parte un versículo que es necesario que lo tengamos para que nos sirva de base, nos sirva de fondo de lo que es este mensaje. Y quisiera que fuéramos a Marcos capítulo 4 y verso 3. En ese pasaje el Señor nos dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esta es una labor que vamos a ver en el desarrollo de la explicación de esta parábola, que nosotros tenemos que realizar. Nosotros tenemos que sembrar. Quiere decir que nos tenemos que convertir en lo que dice aquí, en el sembrador que salió a sembrar. El Señor, cuando estaba explicando esta parábola, explicó claramente quiénes eran los actores de la parábola. Y esos actores, de ellos es muy importante que entendamos cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles, qué es lo que cada uno de esos actores hace dentro de la parábola. Tenemos 3 actores principales. Uno es la semilla, otro es el sembrador y el otro es la tierra, los que oyen la palabra. Entonces necesitamos ir paso a paso entendiendo qué es la semilla, qué es el sembrador y qué es la tierra. Este jueves, hoy, queremos explicar qué es la semilla y qué es el sembrador. ¿Cómo se ve desde la óptica de la explicación de Jesucristo? Y el siguiente jueves vamos a terminar con algo que es fundamental: aquellos que oyen la palabra, que sería la tierra. Si vamos a Lucas capítulo 8 y verso 11, ahí nos va a decir el Señor qué es la semilla.
Si ya tienen Lucas capítulo 8 y verso 11, leamos su palabra y dice el verso 11, la semilla es la palabra de Dios. El Señor aquí, en pocas palabras, directamente, nos expone qué es la semilla. Y vamos a ver en detalle lo que significa esa semilla. Ya vimos que la semilla dice que es la palabra de Dios. Debiéramos de entender claramente lo que consiste esa semilla, que el sembrador salió a sembrar. Y lo vamos a ver en detalle este día, con el propósito de que no nos quede ninguna duda respecto a lo que significa la semilla, de acuerdo a la palabra escrita del Señor. Luego, ¿qué es el sembrador? ¿Qué significa el sembrador? Y nos vamos a Marcos capítulo 4 y verso 14, y ahí nos define lo que es el sembrador. El verso 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Pareciera muy simple y muy sencilla las definiciones, pero en el fondo tienen un significado muy profundo para lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el sembrador es el que siembra la palabra. Es fundamental saber cuál es el objetivo fundamental del sembrador. Y a veces confundimos eso en términos de qué es lo que debe de hacer aquel que predica la palabra. Y el que predica la palabra lo que está haciendo es sembrando la palabra en una tierra, en aquellos que oyen. Entonces es fundamental que lo entendamos de esa manera y que lo veamos en el fondo que tiene la explicación que el Señor nos da en esta parábola. Luego está la tierra, los que oyen. Y el Señor en Lucas capítulo 8 y verso 12 nos dice lo que es la tierra. Porque la semilla debe de ser puesta en la tierra por alguien que la siembra. Y entonces en este caso nos explica qué es la tierra. Y la tierra es, de acuerdo a Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen. La tierra es el escenario completo donde las semillas, en este caso, de acuerdo a la explicación que está dando el Señor, las semillas de trigo son puestas. Las semillas del trigo se esparcen y van y caen en diferentes lugares de la tierra, sobre diferentes oyentes. Entonces aquí tenemos definidos en Lucas y Marcos qué significa la semilla, qué significa el sembrador y qué significa la tierra. Claramente tenemos en los tres evangelios una explicación de los roles fundamentales que están relacionados a la parábola del sembrador. El Señor explica en su palabra cómo debemos de entender esta parábola. Define claramente los roles principales y nosotros tenemos que estar desde ya claramente entendidos que jugamos dos roles importantes en esta parábola. El primero es que somos la tierra sobre la cual ha de caer la semilla. Todos nosotros, en un momento determinado, para salvación, fuimos tierra. Fuimos de los que oyen. Y eso significa que en ese momento jugamos ese papel. Y muchos en el futuro, dependiendo del siguiente papel que tenemos que jugar, el siguiente rol que nos corresponde, que es el ser sembradores, van a tener la oportunidad de ser esa tierra que recibirá la semilla que nosotros como sembradores hemos de esparcir para que venga y esa semilla venga a brotar, a crecer y a dar fruto. Entonces, el Señor no dejó nada por fuera. Si bien es cierto, en las parábolas establece que en ese momento Él hablaba por parábolas para que los oyentes no entendieran algunas cosas
que él predicaba, a partir de que sus discípulos recibieron la explicación del Señor para que pudiesen entender lo que él hablaba, nosotros recibimos ya en la palabra escrita del Señor las explicaciones muy claras de cada una de esas parábolas que el Señor expresaba. Entonces, en este momento, para dejar bien claro a todos, en el futuro los discípulos recibieron la explicación que hoy vamos a entrar a analizar en detalle. Y vamos a empezar a iniciar en detalle, a analizar en detalle lo que es la semilla. Y para eso quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 8 y verso 11. Y dice, la semilla es la palabra de Dios. Quisiera que pusiéramos en claro algunas cosas para podernos situar en el mismo escenario que el Señor dio a sus discípulos para que pudieran entender esta parábola. Y para eso, en ese momento, el Señor hablaba de la semilla del trigo. Y cada uno de los elementos que conllevan el entender la parábola está asociado a esa explicación. Para ellos era muy fácil ir comparando con lo que está relacionado a la siembra, al cultivo y a la cosecha del trigo, lo que está relacionado con la parábola del sembrador. Lo importante era que le explicara los términos, las definiciones y las implicaciones que tiene esa parábola en cuanto a esos tres roles fundamentales que hablábamos: semilla, sembrador y tierra. Para empezar a entender lo que es la semilla del Señor, nos vamos a ir a desmenuzar un poco esa semilla, para poder ver claramente qué significa que la semilla que va a ser esparcida es la palabra de Dios. Si nosotros vemos un esquema que nos facilite la explicación de lo que significa la palabra de Dios, vamos a ver la semilla es igual a la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros en este momento es la Biblia. Entonces, la semilla es la Biblia. Ahora, ¿cómo entendemos qué significa la Biblia como palabra de Dios? Quisiera que fuéramos a 2 de Timoteo, capítulo 3 y versos 16 y 17. Ahí vamos a partir para empezar a entender esa explicación semilla, palabra de Dios y Biblia. El verso 16 de 2 de Timoteo dice, en su capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a empezar por este aspecto fundamental. Semilla, palabra de Dios, Biblia. La Biblia es la escritura que ha sido inspirada por Dios. Él inspiró varios elementos que sirvieron a los escritores para que vinieran y nos pusieran en papel la palabra del Señor. Esto significa que vino el Señor y preparó la semilla que iba a ser sembrada. Era el verbo, lo vino a trasladar a algo que pudiera quedar en el futuro y que en esta época nosotros tuviéramos la oportunidad de tener a la mano directamente lo que Dios inspiró
a aquellos hombres para que quedaran escritos a través de la Biblia. Por lo tanto, la semilla, si hacemos nuevamente el símil de lo que significa la semilla antes de irse a esparcir sobre la tierra, es preparada. Y Dios la preparó para comunicarnos su palabra. ¿Y cómo la preparó? ¿Cómo Él vino y preparó esa semilla, buscando que esa semilla tuviera la calidad, tuviera lo necesario, tuviera todo aquello que nosotros recibimos como alimento cada vez que la leemos, cada vez que profundizamos en ella, cada vez que escudriñamos aquellos pasajes que traen sentido a nuestra vida? No fue de la noche a la mañana. El Señor tomó cuidado dejando escrito cada etapa, cada situación, cada momento que viniera a tener los elementos necesarios para que esa semilla pudiera brotar, pudiera crecer y luego diera el fruto que Él deseaba para sus hijos. Por lo tanto, Él inspiró 66 libros. Y es algo que debiera de estar en nuestra memoria permanentemente. 66 libros que cada uno de ellos detalla algo fundamental que sirve para nuestra vida. Esos 66 libros se dividieron en 2 etapas de inspiración. La primera, nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento, Él inspiró a líderes de su pueblo y a profetas de su pueblo para que escribieran 39 libros. Esos 39 libros vinieron a consolidar lo que nosotros llamamos el plan de Dios para todas sus criaturas. Porque en ese plan, Él no dejó a nadie por fuera. Todos tienen la oportunidad de escuchar y ser parte de ese plan. Pero al mismo tiempo, Él dejó al hombre para ser libre y decidir por su propia cuenta el ser parte de ese plan. Entonces tenemos 66 libros, 39 de ellos inspirados a líderes y profetas de su pueblo, que significan para nosotros el Antiguo Testamento. Y luego viene y inspira a sus discípulos y apóstoles de Jesucristo 27 libros. ¿Qué inspiró el Señor en esos 27 libros? Inspiró la ejecución de ese plan por medio de Jesucristo. Ahí está toda la obra redentora del Señor. En el Antiguo Testamento estaba el plan de cómo lo iba a hacer. En el Nuevo Testamento está toda la ejecución de ese plan. Todo aquello que Jesucristo vino a hacer y trasladó a sus discípulos y apóstoles para que los dejaran escritos y el plan completo quedara en la disposición nuestra para que nosotros la podamos consultar en cualquier momento que nosotros necesitemos. Y en todos los momentos de nuestra vida para que nosotros crezcamos. Y aún más, en todos los momentos en los que la semilla de Dios es dispersa para que nosotros la recibamos en nuestro corazón y nos convirtamos a Cristo. Entonces, este plan, como semilla, no se puede quedar escrito en un documento, en un libro, en un rollo. No puede estar ahí. Ese plan está para ponerse en los corazones de aquellos que la reciben con un corazón bueno y dispuesto. Esa es la semilla, esa es la palabra del Señor.
Es todo un plan de Dios para que nosotros alcancemos el conocimiento de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios preparó esa semilla. Dios tuvo el cuidado de saber qué necesitaba la tierra que iba a recibir la semilla que Él estaba preparando. Y quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 13 y verso 24. Ahí dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios preparó buena semilla. Esos 66 libros son la bendición más grande que tenemos nosotros después de la salvación que Él nos dio. Y que la salvación que Él nos dio, cuando la conocemos, proviene de su palabra, de la parte de la ejecución de ese plan a través de Jesucristo. Preparó esa buena semilla. Y por eso el símil de la semilla de trigo. La semilla de trigo, antes de esparcirse y para asegurarse que dé fruto, el sembrador, la persona que va a sembrar, necesita que le entreguen una semilla que sea buena. Entonces se selecciona la semilla. No es cualquier semilla la que se va a poner para que dé fruto, para poder ver el trigo ya a punto de cosechar. Esa semilla es seleccionada y es seleccionada por peso. Aquellas semillas que pesan más, aquellas semillas que tienen esa característica muy particular, son aquellas semillas que permiten que la planta sea más vigorosa, que dé mejor fruto, fruto abundante. El Señor hizo eso con su palabra, la preparó cuidadosamente por cientos, por miles de años, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de que cuando fuera inspirada a líderes, a profetas, a discípulos y apóstoles, pudiéramos tener aquella semilla de mucho peso, que pudiera dar plantas vigorosas, que pudiera dar plantas que pudieran dar mucho fruto. Quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 55 y verso 10 para cerrar esta parte de la semilla. Si ya lo tienen, vamos a leer 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. En este verso de Isaías, quien da la semilla es Dios. Y da la semilla al que siembra. Da la semilla al que la va a esparcir sobre aquellos que oyen su palabra. Y desde este momento, durante todo el desarrollo de este estudio, tengamos en claro las últimas palabras escritas en Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Y será prosperada en aquello para la que yo envié. Realmente, el Señor ha preparado esa semilla. Y la ha preparado para que vaya y no retorne vacía sin antes haber hecho esa obra para la cual Él la envía. Buena semilla. La semilla que nosotros hemos recibido no la podemos menospreciar. Es la mejor semilla. No hay nada que se le compare. No hay nada que pueda dar
el fruto abundante que esta semilla puede dar. Ahora, es fundamental que para que esa semilla dé el fruto que esperamos, es necesario que alguien la esparza. Y en ese momento viene el segundo rol, la segunda función, el segundo actor de esta parábola, que es el sembrador. Y como verso principal de esta parte de la parábola, vamos a usar Mateo 13, capítulo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este sembrador tiene en sus manos algo muy valioso. Todo aquel que predica la palabra de Dios tiene algo muy, muy, muy importante en sus manos. Y tiene que ser muy cuidadoso. Debe de apreciar esa palabra. Debe de tenerla bien ingresada en su corazón. La tiene que tener con el cuidado necesario para que la semilla no pierda la calidad con la que el Señor la preparó para nosotros. Para que no pierda ese peso que necesita para dar un fruto abundante, una planta vigorosa. Igual que como hicimos con la semilla, vamos a ver lo que dice el Señor acerca del sembrador en los 3 evangelios. En Mateo 13, capítulo 3 y verso 3, el Señor dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. En Marcos, el Señor, en el capítulo 4 y verso 3, dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Estos dos pasajes, en Marcos y Mateo, dicen exactamente lo mismo. Y yo esperaba que Lucas dijera exactamente lo mismo, porque es un pasaje muy simple, muy sencillo, que nos está diciendo que el sembrador salió a sembrar. Tomó una acción de llevar la semilla y esparcirla sobre la tierra. Pero Lucas tiene una particularidad. Yo no sé si ustedes han tomado el cuidado de revisar lo que dicen los 3 evangelios, pero este es el momento. Esta noche es la oportunidad para que juntos lo analicemos. Y veamos Lucas capítulo 8 y verso 5. Y dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Cuál es la diferencia? Yo quisiera que ahorita pensáramos y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pareciera ser lo mismo, pero yo hice énfasis en la diferencia. Y la diferencia es: el sembrador salió a sembrar su semilla. Pero ahorita podemos pensar, ¿pero por qué dice eso si la semilla es la palabra de Dios? Efectivamente, la semilla es la palabra de Dios, y ya lo vimos en mucho detalle cuando estábamos hablando de la semilla. Ahora, ¿por qué dice que salió a sembrar su semilla? Quiere decir que si el Señor en este momento está diciendo en Lucas que cada uno de nosotros tiene que ir a sembrar su semilla, es que nosotros tenemos que pasar por un proceso para hacernos apropiar de esa semilla. Si yo no siento que la palabra de Dios es ahora parte de mí, que está depositada en mi corazón, que es algo que yo necesito compartir, que es algo que yo tengo que ir y esparcir sobre aquellos que oigan esa palabra, entonces no estoy haciendo lo que Lucas tiene establecido. Porque no es que yo les voy a ir a contar una historia que yo leí en un libro. Porque para que eso tenga el efecto esperado,
para que la semilla tenga el efecto esperado, el Señor aquí nos dice, yo tengo que hacer que esa semilla entre en mi corazón, entre en mi vida. Y cuando entre en mi vida, se va a convertir en mi semilla que yo voy a trasladar. Y lo que voy a hacer es entregar esa semilla que fue puesta en mí de una forma inalterada, que no cambie, que se mantenga tal y como el Señor la puso en mi corazón, para que pueda llegar a aquellos de la misma forma en el que el Señor la preparó para que llegara a nuestra vida. Eso significa que en Mateo, en Marcos y Lucas, la palabra del Señor resalta la importancia de salir y sembrar la palabra. Pero también resalta la importancia de salir y sembrar nuestra semilla. La semilla que el Señor puso ahí y que nosotros debemos de trasladar. La palabra la debemos de hacer nuestra parte de nuestra vida para poder compartirla. No podemos pretender leer la palabra, trasladarla sin hacerla propia. Si yo solo la leo, lo que estoy haciendo es introduciendo esa palabra por mis ojos, trasladándola de alguna forma corta en mi cerebro y saliendo por mis labios para aquellos que la oyen. En ese momento, la palabra no está tomando ningún sentido en mí, sino simplemente está siendo trasladada de lo escrito a lo verbal. Y por sí sola, la palabra puede hacer una obra muy especial en todos los oyentes. Pero el Señor dio la oportunidad de que esa palabra la podamos tomar como la semilla que toma el sembrador y la llevemos y la esparzamos. En ese momento tenemos que hacer lo que Lucas dice. Tengo que hacer la mía, ponerla en mi corazón y trasladarla a los oyentes. Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 6, verso 17 y verso 20. Si ya tenemos ese verso, lo vamos a leer. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. En este pasaje, el Señor inspiró lo que quería que sucediera en nosotros. Esa espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, fuera puesta en nosotros. Y cuando yo la traslade, pueda, antes de poder esparcir la semilla, hay que hacer algo importante. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Con qué propósito? Con el propósito que al momento de abrir nuestra boca, sea dada una palabra para dar a conocer con denuedo, con mucha facilidad, con una forma muy especial de comunicarla a todos aquellos misterios que hay en el Evangelio. Todo aquello importante que hay en la palabra que debe esparcirse sobre aquellos que la oyen. Si esto no se hace, el sembrador no se está preparando para esparcir su semilla, para sembrar su semilla. Entonces, la oración es fundamental. Y no solo la oración de aquel que va a ir a sembrar, sino la oración de aquellos que tienen la oportunidad de poner
su tiempo, su disposición para poder clamar al Señor para que aquellos hombres que predican su palabra puedan predicarla con denuedo. Entonces, todos aquellos, y ahí estamos hablando de todos nosotros, que predicamos la palabra, o que debemos de predicar la palabra si no lo hacemos, lo podamos hacer con denuedo. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Tenemos que pedir que otros doblen sus rodillas. De forma que pongamos esa oración delante de Dios y que podamos traer ese denuedo, esa libertad, esa facilidad, esa manera de comunicar su palabra a aquellos que la han de recibir. Y aquí viene otro elemento importante, que no debe de descuidar el sembrador. Porque cuando uno comunica la palabra del Señor, cuando uno predica la palabra del Señor y la ha hecho su semilla, tiene que tener cuidado. Tiene que tener un corazón que no permita que se mezcle con otras semillas, con otros elementos que no son parte de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para sus hijos, para aquellos que no le conocen. Quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 1, primero que fuéramos a Levítico capítulo 19 y verso 19. Si ya lo tenemos, vamos a leer el verso 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezclas de hilos. Ahora sí vayamos a Gálatas capítulo 1, versos 6 y 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay un peligro fundamental que el Señor nos lo deja establecido en su palabra. Primero, el Señor no es partícipe que se hagan mezclas, especialmente a la hora de sembrar el campo, sembrar semillas. No, Él establece en Levítico que eso es un estatuto que se debe de guardar. Pero en Gálatas se nos explica mejor al decir que hay quienes predican un evangelio diferente al que está establecido en su palabra. Quiere decir que no es la semilla que el Señor preparó para nosotros. No es la semilla que el Señor preparó para sus hijos y para aquellos que aún no le conocen. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque si bien es cierto, nosotros sabemos que la semilla es la palabra de Dios, nosotros somos el sembrador. Como uno de los roles que cada cristiano debiera de seguir, debiera de jugar, es el ser sembradores de la palabra. Pero de esa palabra que el Señor preparó en sus 66 libros, que es la Biblia. Y esa palabra debería de estar sola ella, predicándose, sin mezclarla con otras semillas. Para que alguien no diga que tenemos un evangelio diferente que nos fue predicado. Incluso la palabra es muy clara y muy drástica. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición, sea anatema. Es fundamental no mezclar cosas que puedan haber en nuestra mente o en nuestro corazón diferentes a la palabra. Es el cuidado que tiene que tener el sembrador. Ahora veamos cómo es el proceso hasta este momento, de acuerdo a lo que la parábola del sembrador nos explica. Tenemos la semilla, que es la palabra del Señor. La semilla es recibida por el sembrador, que es la palabra de Dios. Y el sembrador debe de apropiarse de esa palabra, debe de interiorizar esa palabra en su corazón, para que luego pueda ir y sembrarla, esparcirla sobre aquellos que la oyen. Y ahí se va a cumplir lo que dice Lucas capítulo 8 y verso 4. El sembrador salió a sembrar su semilla. Esto es fundamental, porque nosotros vamos a poder llegar a cumplir lo que el Señor quiere para nosotros en los roles que tenemos que jugar en esta parábola. Esta parábola describe los papeles fundamentales que como cristianos tenemos que hacer dentro de ese plan de Dios. Para finalizar esta primera parte, vamos a sacar algunas conclusiones que nos van a servir de base para la segunda parte de este estudio sobre la parábola del sembrador. La primera conclusión que debiéramos de tener es: debemos de ser conocedores de la palabra si queremos ser sembradores de esta semilla. No solo el Señor nos pidió que leyéramos y habláramos, nos pidió que leyéramos, la pongamos en nuestro corazón y la compartamos con aquellos que la necesitan oír. Entonces debemos de ser conocedores de la palabra si queremos ser sembradores de esta. La segunda conclusión es: debemos cuidar la palabra del Señor, la buena semilla, y no la debemos pervertir, no la debemos alterar, no la debemos cambiar. La debemos de cuidar de tal forma que permanezca como la buena semilla que se le dio al sembrador para esparcirla sobre aquellos que la deben de oír. Y por último, si queremos que la palabra caiga sobre buena tierra, el sembrador debe de prepararse, debe de saber qué necesita para tener la posibilidad de entender esa palabra, de interiorizar esa palabra y poderle explicar a los demás. Esa palabra que es la semilla debe de tratarse de forma que podamos colocarla en la tierra y que haga lo que Dios ha decidido hacer con esa palabra. Estas son las tres conclusiones que sacamos de esta primera parte, y en la segunda parte vamos a tener la oportunidad de avanzar para terminar la explicación. Ahí va a haber mucho más detalle. Espero que no se pierdan la segunda parte. Yo sé que hay momentos en los que estamos en casa y estamos ya aburridos de este encierro, pero deleitándonos en el estudio de la palabra del Señor, podemos pasarla maravillosamente. Cada vez que escuchamos esas prédicas, creo que cada uno de nosotros se deleita con la palabra del Señor, porque ha sido una semilla que ha sido dada a cada uno de esos predicadores para que la compartan con este pequeño rebaño que se llama Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Vamos a orar para terminar y que el Señor empiece a hacer la obra
en esta primera parte. Y cuando lleguemos a la segunda, el próximo jueves, ya eso esté listo para ponerlo en la tierra, en los que oímos la palabra. Padre maravilloso, en el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros a través de escuchar tu palabra, de tratar de entender tu palabra para que venga a interiorizarse en nuestro corazón y que de ahí pueda salir, Señor, a ser comunicada a aquellos que la necesitan. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.